Bienvenidos a un nuevo episodio de El Hampa Bruta, el canal donde los mitos se enfrentan a la historia. Hoy no vamos a glorificar a un genio del engaño, sino a desmontar una de las leyendas más vendidas del siglo XX, la de Frank William Abagnale Jr., el hombre detrás del libro Catch Me If You Can de 1980, escrito junto con el periodista Stan Redding, y de la película de Steven Spielberg, Catch Me If You Can, conocida en el mundo hispano como Atrápame si puedes, una historia que Hollywood convirtió en espectáculo, presentándolo como un adolescente prodigio que se disfrazaba de piloto, médico y abogado mientras escapaba de un implacable agente del FBI. Pero en El Hampa Bruta no inventamos, no glorificamos el crimen ni la violencia. Lo que van a escuchar es una narración dramatizada, basada en hechos reales, con el único objetivo de educar, informar y entretener. Porque detrás de las luces de Spielberg y de la sonrisa de Leonardo DiCaprio, la verdad es mucho menos glamorosa. Y lo que descubriremos juntos es que la mayor estafa de Abagnale no estuvo en los cheques falsos, sino en la construcción de su propio mito. Esta es la historia de un hombre que engañó al mundo no con documentos, sino con palabras. Un delincuente menor que supo venderse como un titán del fraude. Prepárense para desentrañar el verdadero Atrápame si puedes. La historia de cómo Frank Abagnale se convirtió en su propia creación. Pero antes de continuar, cuéntanos en los comentarios. ¿Habías escuchado la versión de Abagnale como un héroe cultural? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, si estas investigaciones te hacen reflexionar sobre cómo nacen las leyendas criminales, apóyanos, suscríbete, dale like, activa la campanita, comparte y déjanos tu opinión. Incluso puedes unirte como miembro del canal para respaldar directamente nuestro trabajo. Y ahora sí, acompáñanos a descubrir al verdadero Frank William Abagnale Jr., el hombre cuya mayor hazaña fue convencernos de que era un maestro del engaño. La figura de Frank William Abagnale Jr. está grabada en la conciencia popular global, no tanto por los crímenes que cometió, sino por la historia que contó. El lanzamiento en 2002 de la película de Steven Spielberg, Atrápame si puedes, protagonizada por Leonardo DiCaprio, catapultó a Abagnale de una relativa oscuridad a un estatus de ícono cultural. La película, basada en su libro semi-autobiográfico de 1980, pintó el retrato de un adolescente prodigio del engaño, un joven que, entre los 16 y los 21 años, según su propia versión, se hizo pasar por piloto de Pan Am, médico y abogado, mientras cobraba millones en cheques falsos y escapaba del FBI en una persecución internacional. Esta narrativa es seductora y emocionante, pero investigaciones posteriores, como las del periodista Alan C. Logan en The Greatest Hoax on Earth, junto con registros públicos de la época, demuestran que gran parte de este relato carece de sustento y nunca ocurrió de la forma en que fue contada. Para los seguidores de El Hampa Bruta, separar la leyenda de la realidad es crucial. Si bien Abagnale fue un delincuente que pasó tiempo en prisión por fraude, la investigación revela que su estafa más exitosa, audaz y duradera no fue hacerse pasar por un piloto. Su mayor engaño fue la fabricación, el embellecimiento y la monetización de su propia historia de vida. Gracias al trabajo de periodistas de investigación como Logan, ahora es posible deconstruir el mito utilizando registros públicos y documentos de la época para revelar la verdad. Lo que emerge no es la historia de un maestro del crimen, sino la de un maestro narrador que entendió que su mayor creación fue, y sigue siendo, él mismo. La suplantación de un piloto de Pan American World Airways es la hazaña más icónica del repertorio de Abagnale. La leyenda lo describe como un adolescente que, entre los 16 y los 18 años, voló más de 1 millón de millas en 250 vuelos a 26 países, aprovechando el sistema de deadheading, viajar gratis en la cabina. La imagen de DiCaprio rodeado de azafatas se ha convertido en la representación definitiva de esta fantasía. La realidad documentada, sin embargo, desmantela este mito pieza por pieza. Según la investigación del periodista Alan C. Logan en The Greatest Hoax on Earth,
Respaldada por registros públicos de la época, la suplantación de piloto no ocurrió durante su adolescencia, sino brevemente en el otoño de 1970, cuando Abagnale tenía 22 años. No duró años, sino apenas unas semanas. Además, la aerolínea principal involucrada no fue la glamurosa Pan Am, sino Trans World Airlines. El propósito de la artimaña no era una aventura trotamundos, sino facilitar un fraude a pequeña escala. Logan documenta que la evidencia más contundente proviene del testimonio de Paula Parks, una azafata a la que Abagnale siguió hasta la casa de su familia en Baton Rouge, Luisiana. Allí, mientras se hacía pasar por piloto, se ganó la confianza de la familia Parks, solo para robarles sus cheques y estafarlos a ellos y a negocios locales por unos $1,200. Su carrera como piloto no terminó en un escape audaz, sino con su arresto en el condado de Cobb, Georgia, el 2 de noviembre de 1970, por falsificar 10 cheques de nómina de Pan Am por un total documentado de $1,448,60. Este delito menor es, según Logan y los archivos judiciales, el único grano de verdad a partir del cual floreció el elaborado mito. Siguiendo la narrativa popular, después de sus aventuras en los cielos, Abagnale supuestamente se reinventó como médico y abogado. La historia cuenta que trabajó casi un año como supervisor de pediatría en un hospital de Georgia y que, posteriormente, aprobó el examen de abogacía de Luisiana para trabajar en la oficina del fiscal general del estado. Estas afirmaciones, aunque espectaculares, se desmoronan bajo el más mínimo escrutinio. Tal como documenta Logan en The Greatest Hoax on Earth, simplemente no existen registros públicos, historias laborales, testimonios creíbles o cualquier otra forma de prueba documental que respalde que Frank Abagnale haya trabajado alguna vez como médico en Georgia o como abogado en Luisiana. Son narrativas que existen únicamente dentro de los confines de su propio relato. La afirmación de haber sido abogado en Luisiana es particularmente fácil de refutar. Durante el periodo en que supuestamente ejercía la abogacía para el Estado, en realidad fue arrestado en Baton Rouge el 14 de febrero de 1969 por el fraude cometido contra la familia Parks, según consta en los archivos judiciales. Ya en 1978, después de una aparición televisiva de Abagnale, un asistente del fiscal general de Luisiana de la época desmintió públicamente sus afirmaciones en una entrevista periodística, calificándolo no como un ingenioso impostor, sino sencillamente como un mentiroso. La ausencia total de pruebas, combinada con las contradicciones directas de los registros de arresto y las declaraciones oficiales recogidas en prensa, relega estas elaboradas suplantaciones al reino de la pura ficción. El pilar que sostiene toda la estructura de la leyenda de Abagnale es la cronología de sus hazañas, supuestamente llevadas a cabo entre los 16 y los 21 años. Sin embargo, este pilar se pulveriza con la presentación de un hecho documentado. Durante la mayor parte de ese periodo crucial, Frank Abagnale Jr. estuvo en prisión. Según registros penitenciarios del estado de Nueva York citados en investigaciones recientes, Abagnale pasó gran parte de los años 1965 a 1968 encarcelado en el Centro Correccional de Great Meadow en Comstock. Este periodo abarca desde los 17 hasta los 20 años de edad. Fue sentenciado por robar cheques en blanco de una estación de servicio. Aunque obtuvo la libertad condicional brevemente en 1967, fue arrestado de nuevo por robo de auto y devuelto a prisión. Este encarcelamiento hace que sea cronológicamente imposible que estuviera simultáneamente viajando por el mundo como piloto, supervisando una sala de pediatría o trabajando en la oficina del fiscal general. De acuerdo con la evidencia revisada, esas historias no son más que elaboraciones narrativas creadas para llenar el vacío de sus años de adolescencia, que en realidad transcurrieron tras las rejas de una prisión estatal por delitos menores. La cronología real, contrastada con sus afirmaciones, es demoledora y expone la fabricación de manera inequívoca.
Mientras Abagnale aseguraba haber estado suplantando a pilotos, médicos y abogados entre los 17 y los 20 años, la documentación oficial lo sitúa en un único lugar, la prisión de Great Meadow en Nueva York. Al cumplir los 21 años, en 1969, la leyenda lo pinta huyendo del FBI por todo el mundo. Los registros, sin embargo, cuentan otra historia. Fue arrestado en Baton Rouge, Luisiana, por fraude. Huyó a Europa y fue finalmente capturado en Francia, no por el FBI, sino debido a una orden de arresto emitida por Suecia. Finalmente, el único evento que remotamente se parece a su mito aéreo ocurrió después de sus supuestas grandes hazañas. En 1960, ya con 22 años, suplantó brevemente a un piloto de TWA durante unas semanas, una farsa que culminó con su arresto en Georgia, por un fraude de cheques que ascendía a poco más de $1,400. La dramática persecución del gato y el ratón entre Abagnale y el agente del FBI, Carl Hanratty, Tom Hanks, es el corazón emocional de la película. Esta dinámica, sin embargo, es una invención casi total. En realidad, el personaje de Hanratty es un compuesto ficticio de varios agentes. No existió una relación personal y obsesiva con un único investigador. La verdadera pesquisa del FBI fue impersonal y mucho más breve de lo que sugiere la película. Lejos de ser una persecución internacional de varios años, la investigación fue corta y puntual, centrada en fraudes de cheques en 1970. Su captura en Francia en 1969, además, se debió a una orden de Interpol emitida por Suecia, no como el clímax de una operación del FBI. Del mismo modo, la famosa fuga de Abagnale ha sido enormemente exagerada. Afirma haber escapado de la Penitenciaría Federal de Atlanta, una prisión de máxima seguridad. La verdad es que nunca estuvo recluido allí. Su única fuga documentada ocurrió en 1971 en el centro de detención del condado de Cobb, en Georgia, una cárcel local de la que simplemente salió por la puerta. Fue capturado pocos días después en Nueva York. Al igual que con sus otras hazañas, Abagnale tomó un incidente menor y lo infló hasta convertirlo en una leyenda de ingenio y audacia. La culminación de la historia de Abagnale es su supuesta redención, una transición de criminal notorio a respetado consultor del FBI. Según la versión popular, el gobierno le ofreció una liberación anticipada a cambio de que trabajara sin remuneración para la agencia. Esta narrativa del cazador furtivo convertido en guardabosques es la base de su legítima y lucrativa carrera durante las últimas 4 décadas. Una vez más, no existe evidencia documental ni confirmación oficial que respalde esta afirmación. No hay registros públicos de tal acuerdo, y el FBI nunca ha confirmado que su liberación estuviera condicionada a su trabajo con ellos. Fue puesto en libertad en 1974 bajo libertad condicional estándar. Su carrera como consultor no comenzó como un mandato del gobierno, sino como una iniciativa empresarial propia. Se acercó a un banco y se ofreció a dar una conferencia a su personal sobre métodos de fraude, construyendo desde ahí su empresa, Abagnale & Associates. Esto revela una conexión causal crucial. La leyenda fue una pieza clave para su carrera legítima. Un delincuente de poca monta en libertad condicional tiene poca credibilidad como experto, pero el mayor estafador adolescente del mundo posee un atractivo de marketing incalculable. La historia fabricada fue la herramienta esencial que necesitaba para crear la personalidad de experto, requerida para su futuro. Al final del análisis, la pregunta persiste: ¿es Frank Abagnale Jr. el mayor estafador del mundo? La respuesta depende de la definición de estafa. Si se define por la escala de los delitos financieros cometidos, la respuesta es un rotundo no. La evidencia documental lo retrata no como un maestro del crimen, sino como un delincuente de poca monta cuyos fraudes documentados fueron de pequeña escala en comparación con la narrativa popular. Sin embargo,
Si una estafa se define por la capacidad de vender una narrativa a una audiencia crédula, entonces Abagnale podría ser uno de los más exitosos de la era moderna. Su producto no era un cheque sin fondos, era una historia. Vendió una narrativa de sí mismo a los medios, a una editorial, a Hollywood y, en última instancia, al público mundial. Para El Hampa Bruta, la verdadera historia de Atrápame si puedes no es la del FBI persiguiendo a un falsificador. Es la historia de periodistas de investigación intentando atrapar una verdad que Abagnale ha mantenido fuera de su alcance durante más de 40 años. Los hallazgos periodísticos demuestran que entendió mejor que nadie que la gente a menudo no compra los hechos, sino la historia que los rodea. Su mayor engaño, según estas investigaciones, no fue financiero, sino narrativo. Convencer al mundo de que era un gran embaucador. La leyenda en sí misma es la estafa. Y en esa estafa, su éxito ha sido espectacular, innegable y, en última instancia, su verdadero legado. Gracias por acompañarnos en este recorrido tras la máscara de Frank William Abagnale Jr. Su historia nos recuerda que el crimen no trae grandeza, solo engaños que tarde o temprano se derrumban. Lo verdaderamente peligroso no fueron sus cheques falsos, sino la capacidad de convencer al mundo con una mentira bien contada. En El Hampa Bruta creemos que la memoria histórica debe servir para aprender, no para glorificar. Estas narraciones dramatizadas buscan mostrar que, detrás del mito, siempre queda la consecuencia real de las acciones. Si este episodio te ha hecho reflexionar sobre cómo se construyen las leyendas y lo fácil que es confundir el espectáculo con la verdad, apóyanos. Suscríbete, dale like, comparte y acompáñanos en esta comunidad que busca comprender el lado oscuro de la historia sin celebrarlo. Nos vemos en el próximo capítulo de El Hampa Bruta, donde volveremos a desenterrar otra historia que desafía la versión oficial. Hasta entonces.